se pretende sostener un punto ideológico. Y hablamos de dogmática del derecho disciplinario, porque así como apareció la dogmática del derecho policial, del derecho militar, perdón, también apareció la dogmática del derecho policial. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las sociedades, las propias conductas de los individuos dentro del desarrollo del derecho, ha generado o ha incrementado o ha incentivado esta nueva ciencia, que lo que hace es analizar las conductas típicas desarrolladas o amparadas en reglamentos, en disposiciones, en leyes especializadas, y que tienen por finalidad regular la conducta del funcionario público. Es por eso que nosotros vamos a resolver, al menos en esta sesión, les voy a agradecer por favor que puedan apagar sus micrófonos. Lo que vamos a hacer en esta sesión es responder 5 interrogantes. La primera de ellas es, ¿qué es el derecho disciplinario? La segunda es, ¿qué cosa es la potestad disciplinaria? La tercera es, ¿qué cosas son las relaciones especiales de sujeción y por qué constituyen un elemento sustantivo de la dogmática del derecho disciplinario? La tercera es, ¿cuáles son los aspectos sustanciales? Y la quinta, ¿qué cosa es la culpabilidad disciplinaria? Que discrepa absolutamente de la concepción o de la definición que tiene o que aporta el derecho penal. Cuando hablamos de derecho disciplinario, y esto quiero advertir por si acaso, no es lo mismo hablar de derecho sancionador que de derecho disciplinario. El derecho sancionador y el derecho disciplinario ambos forman parte de lo que se denomina el derecho administrativo, pero mientras que uno es el género, el otro es la especie. ¿Por qué? Porque el derecho sancionador está vinculado o no requiere de ninguna categoría especial para su práctica, mientras que el derecho disciplinario sí se vincula a una categoría especial. Y esta categoría es la exigida al sujeto activo que va a soportar estos juicios de reproche en lo que respecta a la regulación de su conducta. Y la categoría especial que exige el derecho disciplinario es el de ser funcionario público. En el caso del derecho disciplinario policial y militar, lo que exige la dogmática del derecho disciplinario es que el sujeto activo sea un funcionario público policial. Por tanto, cuando hacemos un análisis del ius puniendi del Estado, podemos definir entonces que tenemos dos grandes grupos. El grupo que es el correccional, sustentado o amparado en lo que es el derecho sancionador, y el grupo que es disciplinario, sustentado en la relación que existe entre el Estado y aquella persona calificada como funcionario público. Mientras que el derecho sancionador se sujeta en lo que se denomina la relación general de sujeción, el derecho disciplinario se sustenta en la relación especial de sujeción, que no es otra cosa que aquella relación especial, subordinada, exclusiva, a través de la cual una persona resuelve o decide convertirse en agente del Estado, pero que para que ello suceda va necesariamente que subordinarse a determinados requerimientos. Toma agüita, Zambita. Por favor, su micrófono. Va a sujetarse a determinados lineamientos que principalmente se encuentran vinculados a la renuncia de derechos fundamentales. ¿Y esto por qué? Como lo vamos a ver más adelante. Cuando una persona decide convertirse en un agente del Estado, en principio lo hace de manera voluntaria. Hablamos de un agente voluntario, lo hace de manera voluntaria. En segundo lugar, cuando decide convertirse en este agente representativo, lo que está aceptando es que el Estado de alguna u otra manera regule su conducta a través de leyes, lineamientos, regulaciones y disposiciones que tienen por finalidad, ¿qué cosa? Tienen por finalidad establecer obligaciones, deberes, prohibiciones e incompatibilidades. Y de alguna u otra manera también regular la acción, la omisión y la extralimitación de facultades, pero en el ejercicio de la función pública. ¿Correcto? Entonces, el derecho disciplinario lo que hace es regular, estudiar, tratar, analizar y concluir esa relación especial de sujeción entre esa persona que decide convertirse en funcionario público y el Estado. Y el Estado lo hace a través de dos tipos de prerrogativas. La primera, la prerrogativa positiva,
y la segunda, el ejercicio del poder disciplinario de manera ejecutiva. Cuando hablamos del sentido positivo, estamos hablando del jus puniendi del Estado que tiene en materia disciplinaria, ¿para qué? Para dictar normas y disposiciones que tengan por finalidad regular la actuación del funcionario público en el ejercicio de la función policial. Y como vuelvo a reiterar, sobre 4 apartados: deberes, obligaciones, incompatibilidades y abstenciones. ¿Correcto? Entonces, por un lado, tiene la potestad positiva, como vuelvo a reiterar, que es la de regular justamente a través de normas y directivas esta conducta, y por otro lado el poder disciplinario. El poder disciplinario está representado por esa capacidad que otorga el Estado a determinados agentes públicos para que sometan a juicios de reproche las conductas típicas que pueda practicar un funcionario apartándose de la función pública, es decir, apartándose del cumplimiento del deber. Recordemos que la conducta típica, es decir, que la conducta desarrollada por el agente y descrita dentro de los lineamientos legales, tiene que significar necesariamente un apartamiento del deber funcional, ya que de otra manera podríamos estar frente a una conducta perfectamente típica y reprochable, pero en la medida que no existe una perturbación del servicio, no se configuraría uno de los elementos sustanciales de la dogmática disciplinaria, que es el tema del ilícito sustancial, que vamos igualmente a tratar más adelante. Entonces, recapitulando, el derecho disciplinario se sustenta principalmente en lo que la dogmática denomina la relación especial de sujeción. Y el objeto de estudio del derecho disciplinario no es otra cosa que el ilícito disciplinario y la procedencia de un juicio de reproche. ¿Qué cosa es el ilícito disciplinario? El ilícito disciplinario no es otra cosa que la conducta antijurídica, es decir, aquella conducta que comete el efectivo policial apartándose de los lineamientos previstos en la ley 3714 o en su reglamento, y que de esta manera lo que hace es ejecutar una acción, omisión o extralimitación de facultades que tiene por finalidad apartarse de los lineamientos disciplinarios dictados para regular el ¿Y qué es el juicio de reproche? El juicio de reproche no es otra cosa que el inicio del procedimiento disciplinario que es potestad de la autoridad administrativa y que va a concluir necesariamente en una decisión, que puede ser una decisión absolutoria o una decisión condenatoria. Ahora, el juicio de reproche necesariamente se inicia con la resolución de apertura de procedimiento o lo que la dogmática denomina la resolución de incoacción. La resolución de apertura de acciones previas no forma parte del procedimiento disciplinario, y esto lo vamos a tratar con lo vamos a tratar en otra clase, pero quiero advertir que no forma parte del derecho disciplinario, o mejor dicho, no forma parte del procedimiento. Nuestra normatividad, la ley 3714 y su reglamento sí lo han consignado como tal, pero eso es un error jurídico, eso es una falacia, eso es un argumento que no tiene soporte dogmático y que en realidad lo único que hace es demostrar que el marco jurídico sobre el cual se desenvuelven las conductas que son típicas y que merecen ser reprochadas en el caso de un apartamiento, en realidad no se encuentran soportadas en un marco jurídico que haya sido realizado por alguien que realmente conozca esta dogmática del derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque la gran doctrina, y en este caso voy a hablar tanto de las escuelas españolas como de la escuela latinoamericana, ambas confluyen en el tema que acciones previas o la indagación preliminar no puede ni debe formar parte del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué? Porque las acciones previas o la indagación preliminar requieren de 2 presupuestos. El primer presupuesto es que no se conozca la identidad del presunto infractor. Y el segundo supuesto es, conociéndose la identidad, no se puede advertir que realmente haya desarrollado una conducta típica. Por tanto, la indagación preliminar, las acciones previas, la acción preliminar, tiene por finalidad descubrir identidades o descubrir conductas. Y por tanto, si es que la administración ya conoce identidades y ya conoce conductas, no puede practicar acciones previas. Lo que tiene que practicar es iniciar inmediatamente el procedimiento administrativo disciplinario para respetar los derechos, en este caso del disciplinado. Puesto que, como lo dice la doctora Marta Lucía Bautista en su libro Lo ilícito de la ilicitud sustancial,
estaríamos frente a una acción previa o una indagación preliminar fraudulenta y por tanto el proceso se encontraría viciado. Pero en fin, como les digo, eso va a ser tema de otra clase que vamos a avanzar más adelante. Ahora, con respecto al tema de la relación especial de sujeción, también debo referirles que, si bien es cierto, la doctrina latinoamericana la reconoce en gran parte, la doctrina europea no la reconoce. ¿Por qué? Porque sostiene que la relación especial de sujeción nace, o mejor dicho, o se reconoce en 1964 inicialmente en Alemania, cuando a los presos o a las personas que eran privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios se les aplicaba reglamentos internos de los propios establecimientos y eran ajenos a los derechos fundamentales. Entonces hubo un gran motín en Alemania en 1964 donde hubo muertos y ahí los presos reclamaron que ellos no tendrían por qué estar en esta relación especial o de recibir un trato diferenciado. Lo que resolvió la Corte de Alemania es que no podía existir relaciones especiales de sujeción, puesto que estas constituían una restricción. No obstante, esta decisión tampoco fue unánime. ¿Y por qué no fue unánime, digo, a nivel de Europa? Como podemos advertir, por ejemplo, en el libro del maestro Isidro Sánchez, que habla sobre los derechos fundamentales del personal militar y que fue publicado por el Ministerio de Defensa español, en 1984, la Corte Constitucional de España resuelve que sí existe relación especial de sujeción para dos tipos de funcionarios. Para los funcionarios militares y para los funcionarios de la Guardia Civil o de la Policía Nacional Española. ¿Por qué? Porque son funcionarios que necesariamente merecen una relación con especial rigurosidad, con especial rigurosidad, y que de alguna u otra manera, cuando ellos forman parte o deciden formar parte del aparato del Estado, se someten voluntariamente a estas restricciones de determinados derechos fundamentales. En esa época, estamos hablando de los años 80, no ejercer el derecho al sufragio, no ser elegidos, no tener la posibilidad de asociarse, no tener la posibilidad de huelga, no tener sindicatos, y una serie de cosas que incluso restringen su libertad, como el hecho de no poder movilizarse de una jurisdicción a otra si es que no tienen permiso de la guarnición, o en este caso de la autoridad máxima. Lógicamente, poco a poco se han ido ganando esos derechos, como ya el derecho al sufragio hoy es prácticamente universal, con excepción del derecho de ser elegido. Pero sepan ustedes, por ejemplo, que el derecho a ser elegido de un funcionario policial sí es permitido en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania se dice, mientras tú tengas el uniforme, lógicamente no puedes ser elegido, pero luego en tu actividad privada puedes participar de las elecciones municipales para representar a tu gobierno local. Pero ese es otro tema. Pero en realidad, de los estudios que yo he hecho, la relación especial de sujeción no nace exactamente en Alemania en 1964, ni es reconocida en Alemania en 1964. La relación especial de sujeción tiene su nacimiento, como lo he escrito yo en un artículo para la revista de Colombia, en el derecho canónico. Y el derecho canónico, ¿por qué? Porque el derecho canónico señala en su artículo 1717 del Código Canónico que en el caso que una persona católica cometa algún tipo de infracción, lo que va a hacer la autoridad canónica es someterlo a un proceso de acciones previas. De esta manera investigará a la persona de la Iglesia Católica a cargo de la investigación será ordinario, por si acaso. Entonces, el ordinario lo que hará será investigar para advertir si es que este católico ha infringido las normas del derecho canónico y de esa manera poder advertir si inicia un juicio de reproche o si archiva y en todo caso lo manda a una penitencia. Ahí es donde aparece la relación especial de sujeción por primera vez, en el derecho canónico, porque se le da la posibilidad al ordinario, es decir, a la autoridad eclesiástica, a que decida o no si apertura o no un procedimiento disciplinario o, en todo caso, lo manda a penitencia, que es el castigo que en este caso el sistema reconoce. Y por otro lado,
Y por otro lado, hoy por hoy, la doctrina europea, principalmente sostenida por el maestro Manuel Gómez Tomillo y el maestro Íñigo Sainz Rubiales, sostienen que no se puede hablar de una relación especial de sujeción porque esa manera significaría recortar derechos fundamentales a funcionarios públicos que no dejan de ser ciudadanos. La doctrina latinoamericana también está dividida, puesto que por una parte tenemos al maestro Carlos Arturo Gómez Pabelló, John Harvey Pinzón, David Roa, Carlos Arturo Ramírez, Mario Daza, María Lucía Bautista, que sostienen que la relación especial de sujeción existe. Y tiene que existir porque necesariamente el funcionario público tiene que subordinarse a las disposiciones que el Estado dicte. Pero por otro lado, tenemos a maestros como Carlos Mario Izaza, incluso la doctora Marina Jalvo, española, que dicen que no puede existir una relación especial de sujeción y lo que existe en realidad es una relación laboral. Y como relación laboral tiene que respetarse y establecerse los parámetros referidos al tema de la conducta. Particularmente, y esto les quiero compartir, yo sí creo que en los funcionarios policiales existe una relación especial de sujeción, pero incluso le otorga una categoría adicional que fue defendida el año pasado en mi tesis de Colombia y que ha sido aceptada ya por la doctrina que denomina la relación especial de sujeción intensificada. ¿Y por qué denominamos la relación especial de sujeción intensificada? Porque no solamente estamos frente a una relación especial, rigurosa, voluntaria, que va a establecer deberes, obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones, sino además también va a establecer prerrogativas y derechos, que esto lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, el derecho disciplinario lo que hace es analizar la infracción al deber, explícitamente la falta generada por el funcionario público y que genera ilicitud. Aquí el derecho disciplinario, en esta relación especial de sujeción, también va a hacer un estudio y análisis del dolo y la culpa. Como ustedes saben, ¿qué cosa es dolo? El dolo es conciencia y voluntad. Y la culpa justamente es la comisión de una conducta que en realidad puede ser catalogada como una conducta que no tiene voluntad, que no tiene intención de ser cometida. Existe también una tesis que discute si es que el funcionario público comete conductas dolosas o culposas. Existe una parte de la doctrina que dice que no pueden calificarse como culposas, sino necesariamente como dolosas, porque el funcionario público, al sostener esta relación especial de sujeción, que es una relación rigurosa, es una relación subordinada, está en la obligación de conocer el marco jurídico sobre el cual desempeña sus funciones. Por tanto, no podría decirse que el funcionario público podría tener digamos, podría alegar el desconocimiento de un marco jurídico para que su conducta no sea reprochable, ¿correcto? Y otra parte de la doctrina que dice que no, que sí puede ser culposa porque al funcionario público no se le puede exigir conocer todo el ordenamiento jurídico. Es muy probable, por ejemplo, en el caso de los efectivos policiales, conozcan la ley 3714 y conozcan su reglamento, pero no necesariamente pueden conocer alguna disposición que sea ajena a la jurisdicción, alguna disposición referida a tema de minas, a tema de medio ambiente. Lógico, si trabajas en la unidad, sí, pero si no lo haces, entonces la probabilidad de que puedas cometer una infracción por culpa también es importante. Y existe aquí también, y para comentar, otra gran diferencia con el derecho penal. En el derecho penal lo que se sanciona es justamente el resultado objetivo de la conducta. El día de hoy, por ejemplo, en una clase de la maestría del Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, un profesor dijo bien claro, no hay pena sin delito. Por tanto, necesariamente en el derecho penal se requiere una consecuencia de los actos. Es cierto que me podrían decir algunos sí, pero también se sanciona la tentativa, correcto, pero necesariamente la tentativa también requiere una acción que probablemente no haya obtenido un resultado, pero una acción. En el derecho disciplinario importa muy poco si es que se ha concretado o no, porque en el derecho disciplinario lo que se sanciona es la responsabilidad subjetiva, es decir, no importa el resultado, importa solamente que la conducta típica se encuentre prevista en la norma, se haya cometido y el resultado es absolutamente ajeno. Esa, por ejemplo, es otra de las diferencias que existe entre el derecho disciplinario y el derecho penal. Por tanto, el derecho disciplinario
como ya lo hemos referido, parte del ejercicio de la relación especial de sujeción. En el caso de los miembros de la Policía Nacional, la relación especial de sujeción intensificada, a través de la cual el Estado tiene dos potestades, recuerden ustedes, la potestad positiva y la potestad ejecutiva o de tramitación. La potestad positiva es la potestad normativa, mientras que la potestad ejecutiva o disciplinaria propiamente dicha es aquella que le da la posibilidad al ente a cargo de la disciplina de constatar aquellas conductas que pueden ser constitutivas de infracciones e iniciar juicios de reproche frente a la acción, omisión o extralimitación de facultades. Así, el derecho disciplinario resulta ser una ciencia que lo que pretende es garantizar la disciplina, la ética, la moralidad y la eficiencia de un funcionario público para que no se vea perturbada principalmente la eficiencia dentro del aparato estatal. En consecuencia, si bien es cierto el derecho disciplinario, vuelvo a reiterar, no protege bienes jurídicos protegidos, otro error consignado en la ley 3714, porque la dogmática no lo reconoce como tal, sino lo que protege son valores jurídicos de especial trascendencia. Si quisiéramos hablar en todo caso de un bien jurídico, se hablaría solamente de uno, que sería la correcta administración o el correcto funcionamiento del Estado. Como ya lo hemos referido, el jus punendi y el Estado, en el caso del derecho disciplinario, estamos hablando de dos tipos, de la posibilidad de reglamentar, de estructurar, de garantizar disposiciones que tienen por finalidad regular la conducta del funcionario público y por otro lado el ejercicio de la acción disciplinaria con la finalidad de convertirse en la columna vertebral del proceso. Aquí cuando hago referencia a la inclusión como bien jurídico, hago referencia a lo que he mencionado hace un momento, que si bien es cierto el derecho disciplinario, al menos la dogmática latinoamericana, no reconoce la existencia de un bien jurídico protegido, sí lo hace, sino como valores jurídicos indeterminados. En todo caso, si fuera un bien jurídico el que había que proteger, el único que sería la correcta administración o el sistema del Estado. Incluso con respecto al tema del bien jurídico, la doctrina latinoamericana también tiene discrepancias. ¿Por qué? Porque una parte de la doctrina, y la que hoy por hoy es la más reconocida, vuelvo a reiterar, sostiene que el derecho disciplinario no protege bienes jurídicos, sino intereses jurídicos determinados, de especial trascendencia. ¿Por qué? Porque el bien jurídico es exclusivo del derecho penal. Hoy por hoy, por ejemplo, existe una discusión también en el derecho penal, porque en el derecho penal nadie sabe, y esa es la gran discusión de hoy en día, si es que realmente la definición de bienes jurídicos es la correcta, si es que realmente está vinculada necesariamente a una defensa o unos derechos. Es más, el maestro Zaffaroni sostiene que bien jurídico protegido tampoco es una definición exclusiva del derecho penal y por tanto bien jurídico podría ser cualquier otra cosa que pudiera tener relación o que requiriera especial protección del derecho. Pero como sostengo y como refiero, la corriente latinoamericana, al menos de la escuela de la que yo formo parte, no reconoce el concepto de bien jurídico como parte de la dogmática del derecho disciplinario y sí de un interés jurídicamente tutelado, que es un interés especial. Ahora, principios aplicables al derecho disciplinario. Si bien es cierto, el artículo 1 de la ley 3714 establece los principios previstos para los procedimientos administrativos disciplinarios practicados en la Policía Nacional, existen principios que yo he querido citar y que he querido reconocer aquí como principios especiales. Próximamente vamos a tratar, creo que también me toca, corrígeme, estimado Estefano, si es que me equivoco, creo que me toca también la tratativa de principios, y si no es así, lo trataremos en otra clase. Los principios, como vuelvo a reiterar, si bien es cierto, se encuentran regulados en el artículo 1, existen principios que son propios de la dogmática disciplinaria. Cuando hablamos nosotros de presunción de la inocencia, lo que hacemos referencia es que toda persona debe presumirse inocente mientras administrativamente no se demuestre su responsabilidad.
Y aquí este principio de presunción de la inocencia tiene muchísima relación o vinculación con el principio de reserva previsto en el artículo 1 de la ley 3714, que nos hace referencia que todas aquellas personas que formen parte del órgano disciplinario tendrían que guardar reserva sobre aquellos procedimientos que se den en el órgano disciplinario. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué la presunción de inocencia resulta ser importante? Porque el quebrar la presunción y quebrar el principio de reserva puede dañar el bien más preciado que tiene un funcionario público. El bien más preciado que tiene un funcionario público, estimados amigos, es su reputación. Una vez dañada la reputación, es muy difícil colocarla nuevamente y hacer que y hacer como que esta nunca se dañada. Es como un vaso de cristal que simplemente se cae, puedo pegar los pedacitos, pero las malas lenguas es lo que siempre va a existir, y va a existir en una comunidad tan pequeña incluso como es la comunidad policial. Miren, yo les voy a decir algo y para que vean, para que vean el grave daño del principio de presunción de la inocencia y de reserva. Y esto quiero que me pongan, a ver, por favor, sus micrófonos. Que me pongan simplemente sí o no en el chat, a ver si es que les está entendiendo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo soy el suboficial de tercera Santibáñez, ¿correcto? Y estoy trabajando en la unidad de inteligencia. Y resulta ser que me aperturan un procedimiento administrativo disciplinario porque el año pasado estuve en la unidad de tránsito y resulta que vino un administrado, un civil, y me quejó. ¿Correcto? ¿Qué cosa hace el órgano disciplinario? Apertura, resolución, expide la resolución de apertura de investigación, y a pesar de que existe el principio de reserva y el principio de presunción de la inocencia que tendría por finalidad resguardar la información que se encuentran en los equipos de investigación, en este caso a cargo de la investigación disciplinaria, me notifican a mi unidad en un sobre en donde aparece en la parte de adelante, ¿no? Se notifica resolución de apertura de investigación. No está la resolución, pero sí está, o sea, está, digamos, la hoja que describe el contenido de lo que se encuentra en el sobre. ¿Correcto? ¿Saben qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad va a pasar dos cosas. Que al momento que eso llegue por mesa de partes de mi unidad, si trabajando en inteligencia, luego me va a llamar el oficial y me va a decir, a ver, Cuñito, ¿sabes qué, Santibáñez? Acá nadie quiere tener problemas. Entonces tenemos dos alternativas. O te pongo a disposición, Cuñito, y aquí no pasó nada, o ¿sabes qué? Mejor te sientas en ese escritorio y ya no sales más. ¿Por qué? Porque no vas a hacer mancar la unidad. Díganme ustedes si acaso estoy diciendo algo falso. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? A ver si contestan en el chat para ver si están atentos. Es cierto, es así. Es así. Aquí nadie nos va a venir a contar cuentos. Es así. Como bien lo dice nuestro amigo Cristian Vázquez, lamentablemente es así. Y a pesar, miren ustedes, que el artículo 1 de la ley 3714 nos habla del principio de reserva. Y la dogmática, el derecho disciplinario nos habla del principio de presunción de la inocencia. Entonces, la reputación de un funcionario público es, como bien lo dice José Ricardo Piscoya, una triste realidad, efectivamente. La reputación de todos los funcionarios es el bien más preciado, porque una vez dañado, ya es de imposible reparación. Es por eso que uno de los principios fundamentales del derecho disciplinario y que se vincula con el principio de presunción de la inocencia es el principio de la buena reputación. Y que el cargo disciplinario, es decir, que el cargo de una imputación no puede ser suficiente para descalificar la reputación de inocencia de un funcionario público. ¿Por qué? Porque es necesaria la acreditación de responsabilidad. Y esa acreditación de responsabilidad solamente puede darse una vez practicadas las pruebas dentro de un procedimiento disciplinario y, lógicamente, una vez advertidos los elementos constitutivos de la responsabilidad disciplinaria, vinculados a la imputación, a la tipicidad, a la licitud sustancial, a la causalidad, a la culpabilidad, como exigencias del juicio de reproche que me están iniciando. Es más, incluso yo soy muy crítico de las medidas provisionales. ¿Por qué? Pero ojo, no de todas, sino de aquellas que se aplican a discreción.
Lamentablemente, hoy por hoy en inspectoría se tiene la praxis de que inmediatamente se apertura procedimiento disciplinario y lo que tiene que hacerse es dictarse una medida provisional. Por si acaso, aquí también tenemos discrepancias, digamos, de escuelas. La escuela del maestro Manuel Gómez Tomillo y del maestro Íñigo Sáenz Rubiales sostienen que las medidas provisionales son necesariamente medidas cautelares. Particularmente sostengo que las medidas provisionales no son medidas cautelares. ¿Y por qué? Porque la medida cautelar se sostiene en el presupuesto de la verosimilitud del derecho. Es decir, que lo que hace la medida cautelar es salvaguardar y proteger el derecho del administrado frente a una actuación de la administración que podría resultarle dañosa. Es decir, si fuera una medida cautelar, la medida provisional o las medidas provisionales previstas en la ley 1314 tendrían que proteger al funcionario policial. Pero eso no ocurre así. Entonces, las medidas provisionales no son medidas cautelares. Las medidas provisionales son medidas preventivas que en lugar de sustentarse en la denominada verosimilitud del derecho, se sustentan en la verosimilitud de la ilicitud. Es decir, lo que hacen no es una verificación si el derecho del administrado está siendo vulnerado, sino lo que hacen es verificar si los supuestos de una presunta comisión, de una infracción que va a ser sometida a un juicio de reproche, existen. Y por tanto, en eso se sostiene las medidas provisionales. En consecuencia, no es una medida cautelar. Yo reconozco en algún momento también sostuve que sí, pero luego de hacer un análisis pormenorizado del tema, pudimos advertir y desentrañar justamente este núcleo que no es una medida cautelar, sino es una medida provisional, una medida preventiva aplicada por la administración. ¿Por qué sostengo o por qué, digamos, no estoy de acuerdo con muchas medidas provisionales? Porque, y este es un tema que lo vamos a tratar en otra clase, porque las medidas provisionales, tal como se encuentran precisas en la 3714 y en su reglamento, principalmente tienen un común denominador. Y este común denominador es que se sustenten en elementos probatorios que permitan advertir que la conducta típica realmente se ha producido. Y lo cierto es, señores, que en la gran mayoría de procesos, sobre todo aquellos efectivos policiales que son sometidos a procesos luego que la Fiscalía les ha aperturado una investigación, los órganos disciplinarios soportan o sostienen sus medidas provisionales en los mismos medios probatorios utilizados por las fiscalías en su etapa de investigación preliminar o investigación preparatoria. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque las pruebas utilizadas por las fiscalías, por ejemplo, en audiencias de prisión preventiva o en audiencias limitativas de derechos, no son pruebas plenas. Esas no son pruebas plenas, ¿por qué? Porque pueden ser pruebas controvertidas en la misma etapa preparatoria, pueden ser controvertidas en la etapa intermedia o incluso en el juicio oral. Ustedes me dirán, doctor, pero una pericia también puede ser controvertida, porque en el juicio oral, si es que ese perito que practicó la pericia no me demuestra idoneidad, un abogado hábil puede hacer que esa pericia caiga en, digamos, sea controvertida. Y por tanto no sería una prueba plena. Es más, incluso existe un cuestionamiento con respecto a las actas. Existe un libro del profesor Cano, que es un libro español, que nos habla de las actas como medios probatorios en el derecho administrativo sancionador. Y lo que dice el profesor Cano, o la teoría del profesor Cano, que es una teoría bastante sólida, dice que las actas tampoco constituyen medios probatorios plenos. ¿Y saben por qué? Porque las actas, sus micrófonos, por favor, porque las actas lo que hacen es, digamos, mostrar verosimilitud con respecto a la descripción que puede hacer un funcionario público, que es el que redacte el acta, pero no necesariamente se encuentra amparada en el principio de fehaciencia de lo que realmente ha ocurrido. En consecuencia, las actas son un aporte de la opinión de quien redacta, pero si esa acta no se encuentra acreditada con otro medio probatorio que permita advertir que realmente lo que se describe ha sucedido, el principio de fehaciencia puede resultar cuestionado. Entonces, imagínense, la doctrina ya comenzó a cuestionar las actas. Entonces, si es que las medidas provisionales, muchas de ellas son dictadas en base a
supuestos elementos de convicción que permitan advertir que la conducta se ha cometido, y principalmente son los acogidos por la Fiscalía, y luego en la misma Fiscalía se caen, entonces, ¿cuáles son los elementos de convicción que se soportan en este tema? Incluso, y yéndonos a un tema que lo discutimos mucho, porque yo lo propuse en España, fue el tema de la medida provisional adoptada en el caso de un efectivo que conduce en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que a veces los órganos disciplinarios acogen es el acta fiscal a través de la cual el efectivo policial se ha acogido al principio de oportunidad. ¿Qué cosa es el principio de oportunidad? Está visto como un reconocimiento de la presunta comisión de un ilícito, su arrepentimiento y que a razón de ello lo que hace es el pago de una multa. Pero sepan ustedes que la suscripción de ese documento tampoco tendría por qué significar una prueba plena, por una sencilla razón, porque ninguna prueba practicada por el mismo administrado sometido a un procedimiento disciplinario puede ser incriminatoria. Y por tanto, lo que tendría que hacer Inspectoría, si es que quisiera trasladar esa prueba al procedimiento disciplinario, es trasladarla, aperturarla y darle la posibilidad al administrado de tener el ejercicio del derecho de contradicción. Pero eso no ocurre, porque en realidad, lamentablemente en nuestro sistema disciplinario, muchas personas no se capacitan y no saben interpretar cuáles son los criterios o los conceptos que hoy rigen en la dogmática del derecho disciplinario. Pero bien, hablamos del tema del derecho disciplinario, hablamos de la relación especial de sujeción, hablamos de cuál es la finalidad del derecho disciplinario, pero finalmente, ¿qué cosa es la potestad sancionadora? La potestad sancionadora no es otra cosa que el ejercicio del ius puniendi del Estado. ¿Para qué? Para iniciar un juicio de reproche. Para que una vez constatada la conducta típica, a través de la gente, lo que haga sea iniciar un juicio de responsabilidad. Y este juicio de responsabilidad tiene por finalidad, primero, asegurar el cumplimiento de las funciones administrativas. Segundo, asegurar el cumplimiento del marco normativo que tiene por finalidad regular las conductas que todo funcionario debe practicar o desarrollar en el ejercicio de su función, mantener una conducta ética que garantice la eficacia y la moral en la administración pública. Cuarto, proteger los valores jurídicos previstos en los marcos especializados disciplinarios, como es la ley 3714 o incluso la ley disciplinaria de la Fuerza Armada. Y quinto, practicar justamente ese campo ejecutivo del que hablábamos inicialmente, que era la potestad positiva o la potestad ejecutiva del ius puniendi del Estado al momento de practicar, digamos, los juicios de reproche. Y estos juicios de reproche, a través del análisis probatorio, tendrán que concluir en una resolución de responsabilidad o en una resolución de absolución. Entonces, ¿qué cosa es la potestad disciplinaria? Es la capacidad de juzgar. Así de simple. Es la capacidad de juzgar un comportamiento atípico, de advertir si éste realmente se encuentra dentro de la infracción al deber, porque eso es el derecho disciplinario, infracción al deber. Infracción al deber a través de la inobservancia de deberes, obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones, y concluirlo con una resolución que sancione aquella conducta típica que ha perturbado realmente el servicio. Entonces, señores, el derecho disciplinario previene, sanciona y corrige. Previene el cumplimiento y funcionamiento de la administración pública, sanciona el incumplimiento por acción, omisión o extralimitación de facultades en el ejercicio de la función pública de deberes, prohibiciones, incompatibilidades y inhabilidades. Y por otro lado, corrige a quienes no ejerzan una buena función pública. ¿Cuál es la finalidad de la potestad disciplinaria? Definitivamente la finalidad suprema de esta potestad es generar un buen desempeño de la función pública. ¿A través de qué? A través de la regulación del comportamiento en el ejercicio del cargo o en el ejercicio de la función. El principal cuestionamiento que hoy se ha dado, o hoy por hoy se ha dado, es que si esta dogmática o esta potestad disciplinaria tiene la prerrogativa de adentrarse o de regular aquellas conductas que podrían calificarse como privadas del funcionario público. Y hoy por hoy es la gran discusión. Es más, yo creo que es una discusión que incluso la Corte Suprema de la República ni el Tribunal Constitucional han entendido.
porque si bien es cierto, el funcionario policial es un funcionario que debe guardar ciertas normas éticas, morales, porque son los defensores de la Constitución y de las leyes y son principalmente digamos, la principal institución protectora de los bienes jurídicos de los demás, viendo desde el punto de vista penal, y también la principal institución tutelar de la seguridad interna. Eso no significa que la potestad disciplinaria pueda regular conductas privadas, porque el policía es un ciudadano, el policía es un hombre, y el policía también tiene, hombre me refiero en todo contexto, varón y dama. Y tiene también, digamos, la posibilidad de desarrollar su vida en privado. Uno de los cuestionamientos que ha existido en los últimos meses es que si el funcionario público, o sobre el funcionario público también debería existir una regulación de sus redes públicas, Facebook, Twitter. Mi querido amigo, el doctor Estefano Miranda, por ejemplo, estuvo a cargo de la defensa de esta policía del TikTok y creo que lo hizo brillantemente. La doctrina, o varios profesores, yo les recomiendo leer al profesor Mario Daza y al doctor David Roa, que tienen incluso un libro que habla sobre el comportamiento del funcionario público y las redes sociales. Ambos lo escribieron, que es un libro bastante corto, que pueden conseguirlo por internet, o sea, lo compran por internet. Nos habla que el límite de las redes sociales de un funcionario público es en la medida que puedan generar la perturbación del servicio, ¿correcto? Entonces, en la medida de que sus acciones, sus manifestaciones no se encuentren vinculadas necesariamente al servicio, forman parte de su ámbito privado y como consecuencia ellos no tendrían por qué ser reguladas y mucho menos cuestionadas. Entonces, la finalidad de la potestad disciplinaria no es otra cosa, vuelvo a reiterar, que incentivar el buen funcionamiento de la función pública y de incorporar aquellas obligaciones, aquellas prohibiciones, aquellas incompatibilidades que son necesarias para el ejercicio correcto de la función pública, en este caso de la función policial. Vamos a entrar al tema de las relaciones especiales de sujeción, que es un tema que a mí me interesa mucho y creo que compartí incluso unos estudios que hice y que los encuentran en la plataforma de Fortaleza, de Azocalef. Existen varias posiciones con respecto a la relación especial de sujeción. Yo me inclino particularmente por la posición de mi maestro, el doctor Carlos Arturo Gómez Pabelló. El doctor Carlos Arturo Gómez Pabelló es quizás el jurista colombiano más fructífero o que más ha escrito sobre derecho disciplinario. Tuve la oportunidad de ser invitado por el maestro el año pasado para escribir junto con él un libro que ya ha sido publicado en Colombia hace 2 semanas, todavía no llega aquí al Perú, y en donde se trataron diversos tópicos sobre el derecho disciplinario. Y el tópico que justamente a mí me tocó tratar fue el de la relación especial de sujeción. Y conjugando con las ideas del maestro, sosteníamos que la relación especial de sujeción es el fundamento principal de la dogmática del derecho disciplinario. Que la relación especial de sujeción es una relación rigurosa, es una relación intensa, exclusiva, subordinada, disciplinada, restrictiva de derechos, que establece deberes, prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades, pero también reconocimientos y beneficios, sobre todo en el campo del derecho militar y policial. Pero el maestro, al momento de tocar la definición de relación especial de sujeción, nos habla que esta nace en la monarquía constitucional. ¿Y por qué? Porque eran las relaciones que existían entre los reyes y los súbditos. Y esta relación que aparece en Alemania, pero que posteriormente, como ya les comenté, es cuestionada en 1964 a través de la revolución que hacen unos internos de un penal y en donde se cuestiona justamente aquellos reglamentos que regulan que regulan el accionar penitenciario y que diferían mucho de los derechos fundamentales para los ciudadanos alemanes. Por otro lado, tenemos al maestro Tomás Prieto. El maestro Tomás Prieto nos habla justamente de esta relación especial de sujeción. También, coincide con el maestro Carlos Arturo Gómez Pabelló en que nace en Alemania, y justamente lo que él refiere es que esta relación varía en 1972 a través de un colectivo de presos. Y en donde dice
que a partir de esa sentencia se genere un cambio importante en la tradicional relación especial de sujeción, y a partir de ahí ya no se hablará más de relación especial, sino se hablará de una relación especial laboral. Como ustedes pueden advertir, ambos maestros conjugan en la idea de dónde nacen, pero cada uno de ellos difiere en su decisión. El maestro Otto Mayer nos habla de que la relación especial de sujeción es importante, pero la relación especial de sujeción creada a razón de la Alemania monárquica, en donde se reconocía a súbditos o a la pluralidad de súbditos, varía, y hoy por hoy ya existe una relación, se encuentra solamente relacionada a hacer un concepto que lo que hace es regular el derecho público, por el cual el individuo se encuentra vinculado en una relación especial con el Estado. El maestro no lo llama relación especial de sujeción, sino la denomina relación de sujeción especial. No obstante, como les reiteré, el Tribunal Constitucional Español, a pesar que en 1964 y posteriormente en 1972 hubo todo este conflicto en Alemania con respecto al reconocimiento o no de la relación especial de sujeción como concepto exclusivo para definir las relaciones especiales a las que se sometían o se subordinaban determinada categoría de personas con respecto al Estado, el Tribunal Constitucional Español sí reconoce a través de una sentencia, que es la 375 de 1983, que la organización militar de las Fuerzas Armadas, así como la Guardia Civil y la Policía Nacional y la Policía Española, sí reconocen y tienen que reconocer la relación especial de sujeción. ¿Por qué? Porque en este caso, sostiene la Corte, existen intereses particulares. Existen intereses que requieren la eficacia del cumplimiento de los altos fines para los cuales las instituciones están concebidas. Hay, por tanto, una defensa de territorio y hay también una defensa de la seguridad. Y esta defensa de la seguridad requiere y reconoce de organizaciones subordinadas. ¿Por qué subordinadas? Porque son instituciones armadas. Y al ser instituciones armadas, no pueden estar sujetas a un libre albedrío sus integrantes. No pueden estar sujetas a un libre albedrío, sino a una relación de sujeción enmarcada dentro de la disciplina, constituyendo esta, es decir, la disciplina, el valor de protección de especial trascendencia. Disciplina que tiene que guardarse tanto en la vida pública como un uniforme o en la vida privada fuera de él. Por eso es que el efectivo policial y militar mantendrá esa disciplina, sea dentro de los cuarteles o dentro de las guarniciones, como sostiene la Corte, o fuera de ella en las calles cuando se encuentre frente a un superior. Por tanto, y volviendo a recapitular el inicio de este conversatorio, las relaciones son dos: relaciones generales de sujeción y relaciones especiales de sujeción. Esta constituye otra diferencia adicional con el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal es una relación general de sujeción, porque el derecho penal, en su generalidad, no requiere, salvo para los delitos especiales, de una especial categoría de ciudadanos para ser sometido a él. Todos los ciudadanos peruanos, por ejemplo, dentro de la jurisdicción, nos encontramos subordinados y no requerimos de una categoría especial para que nuestras conductas estén reguladas por un código penal. Vuelvo a reiterar, excepción de aquellas conductas típicas que merezcan una categoría especial, como los delitos vinculados al deber. Pero en el derecho disciplinario sí se exige una especial categoría. Y esta categoría es la categoría de funcionario público. Y en el derecho disciplinario policial, la categoría especial es la de ser efectivo policial en situación de actividad o incluso en situación de retiro, porque recordemos que la ley 3714 difiere mucho de los marcos normativos iniciales, y hoy por hoy un efectivo en retiro puede ser sometido al procedimiento disciplinario siempre y cuando la conducta típica que se le reclame haya sido practicada cuando se encontrara en actividad y no se encuentre prescrita, lógicamente.
Entonces, el concepto de la relación especial de sujeción, que es el principal soporte de la dogmática del derecho disciplinario, es que es un especial vínculo riguroso, exigible, que lo que hace es afirmar el recorte de derechos sin garantías en favor de la administración para el cumplimiento de un fin específico. Esta relación especial de sujeción es la que le da la potestad al Estado de regular las conductas a través del dictado de normas, disposiciones, reglamentos, leyes, e iniciar, por otro lado, el juicio o reproche con la finalidad de encontrarle responsabilidad o absolverlo en el supuesto que la conducta típica no pueda acreditar que ha dañado la perturbación o que ha perturbado el servicio. Es por eso que la relación especial de sujeción, bajo el concepto que nosotros defendimos el año pasado, y como les vuelvo a repetir, que forma parte justamente de este libro desarrollado con el maestro Carlos Arturo, en el capítulo que a mí me tocó, es que, y sostengo, que la relación especial de sujeción es un vínculo que existe entre una determinada persona que asume una función pública y el Estado. Y esta representación se acoge bajo ciertas condiciones de subordinación, reforzando deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, que, si bien es cierto, implican restricción de derechos y garantías en favor de la administración, le da la potestad a esta de investigar y sancionar en el ejercicio del jus puniendi, el régimen disciplinario. Pero también en determinada categoría de funcionarios que constituye una garantía de derechos y concesiones inherentes a la calidad de funcionario público que se ostenta. ¿Correcto? Entonces, volvemos a recapitular. La relación especial de sujeción es aquella relación que en esencia genera un vínculo entre una persona natural que decide ser un agente del Estado y la administración pública en particular, ¿no? A diferencia de lo que sucede con los particulares que no tienen relación, que no tienen vinculación y que no tendrán una relación especial, sino tendrán una relación general. Y en virtud de esta, de la relación especial de sujeción, es que el Estado puede ejercer su ius puniendi, dictar normas a través de su potestad positiva o iniciar juicios de reproche a través de su potestad ejecutiva, que concluyan con la imposición de una sanción. Los elementos de la relación especial de sujeción que hemos calificado nosotros o que hemos advertido, podemos definir. Primero, que es un ejercicio de control sobre los actos del administrado. Nadie puede negarlo, puesto que este ejercicio de control se hace con el dictado de las leyes y reglamentos especiales. Es más, la relación especial de sujeción está constitucionalmente reconocida cuando en nuestra Carta Magna se sostiene que todo lo referido a los recursos humanos, a la organización y a los temas vinculados a la Policía Nacional tendrán que ser regulados por sus normas especiales. El siguiente o otro elemento importante es el sometimiento voluntario de la conducta del funcionario a un régimen estricto, de especial rigurosidad y disciplina. Y por otro lado, un elemento especial de la relación especial es que el funcionario, a diferencia de otros administrados, siempre va a regular su conducta en base a las disposiciones que se dicten a nivel administrativo. Características de esta relación especial de sujeción, que como vuelvo a reiterar, es el soporte del sistema disciplinario. Primero, una acentuada situación de dependencia de la cual emanan las obligaciones. ¿Y por qué? Porque el funcionario público, que es un agente del Estado, lo que hace es representar la autoridad. Y representando la autoridad, esta no puede ser discrecional ni deliberada, sino tiene que estar sometida necesariamente al cumplimiento de los fines que el Estado ha trazado para la institución que la Policía Nacional representa. ¿Implica un estado general de libertad limitada? Sí, porque a diferencia, por ejemplo, de otro tipo, incluso hasta de otro tipo de funcionario público, el personal policial, por ejemplo, no puede moverse de jurisdicción en jurisdicción si es que no tiene el permiso de su autoridad, o también si no se pone a disposición o no pone en conocimiento de que está en dicha jurisdicción al momento que llega.
El Policía Nacional del Perú, para casarse con un extranjero, tiene que pedir permiso. Para viajar al extranjero tiene que salir una resolución. Entonces, aquí nos encontramos frente a determinadas cuestiones de libertad, incluso hasta de tránsito, que pueden ser objetables o no, pero que finalmente forman parte de esta relación especial, ¿correcto? Existe una relación personal, puesto que la categoría propia de funcionario es exclusiva y es la que genera esta relación especial de sujeción. Tienen posibilidad de ejercer determinadas prestaciones, como por ejemplo el efectivo policial en situación de actividad, para que vean, que, digamos, el régimen de prohibiciones o de incompatibilidades. Un efectivo de la Policía Nacional no puede ser, de acuerdo al artículo 5 del reglamento de la ley que regula las empresas de seguridad, no puede ser administrador, no puede ser gestor, no puede ser parte del directorio de una empresa de seguridad. Eso es una incompatibilidad. No puede postularse a una función o no puede postularse como autoridad pública de elección popular. Esa es otra incompatibilidad. El hecho de estar sometido a esta relación especial de sujeción lo obliga al sometimiento de órdenes, pero de órdenes directamente descritas en la ley. Y lógicamente contribuir a la eficiencia y la productividad. Necesariamente la relación especial de sujeción implica un sometimiento voluntario, porque nadie obliga a nadie a ser policía. Se supone que se ingresa a la policía porque tienen ustedes creo yo, una misión, o que sienten el llamado de la patria por una misión especial. Entonces, el sometimiento de esta relación o generado por esta relación especial de sujeción resulta ser voluntario y por tanto no es un sometimiento obligatorio, porque si fuera un sometimiento obligatorio estaríamos hablando de esclavitud. Y existen diversas clases de relaciones especiales de sujeción. La relación especial de sujeción intensificada por integración, la relación especial de sujeción estandarizada, la relación especial de sujeción intensificada por complementación. La relación especial de sujeción estandarizada es aquella relación especial de sujeción que dicta disposiciones y normas para varios sectores, como por ejemplo podría ser los serenazgos. Si bien es cierto, pueden tener dentro de su organización municipal algunas disposiciones exclusivas, pero el marco jurídico dictado por el Ministerio del Interior resulta ser un marco general, dependiendo de la jurisdicción y las instituciones. Una relación especial de sujeción intensificada por complementación, la de los congresistas, que solamente pueden ellos ser sometidos a la ley, al régimen disciplinario previsto para su función y el Congreso, y no a otro. Y la relación especial de sujeción intensificada por integración, en el caso de los efectivos de la Policía Nacional, porque hoy por hoy no solamente se encuentran sometidos a la ley 3714, sino también, dependiendo, por ejemplo, de las unidades donde puedan trabajar, también se encontrarían sometidos a otra clase de infracciones. Claro está el caso de aquellos efectivos que prestan servicios en unidades administrativas y también se encuentran sometidos por el ejercicio de su función a las normas y directivas dictadas por la Contraloría. No forma parte de la ley 3714, pero sí te pueden iniciar un proceso por la inobservancia de una norma dictada por este ente administrativo. Ya habíamos tratado este tema. Y bueno, la tesis que nosotros sostenemos sobre la relación especial de sujeción es esta. La relación especial de sujeción ya nos queda claro que es una relación especial e intensificada, rigurosa, exclusiva, voluntaria, restrictiva de determinados derechos fundamentales, pero que no solamente establece obligaciones, prohibiciones, deberes e incompatibilidades, sino también garantías y concesiones. Y justamente es el conjunto de garantías y concesiones la que difiere al funcionario público, policial y militar con respecto a otra categoría de funcionarios públicos que también podrían estar sometidos a una relación especial de sujeción. La secretaria del ministro del Interior está sometida a una relación especial de sujeción y podríamos llamarla también una relación especial de sujeción intensificada. Tiene obligaciones, prohibiciones,
deberes, probablemente incompatibilidades, ¿correcto? Pero no va a tener las garantías y concesiones que tiene un efectivo militar o policial. En el caso, por ejemplo, de los efectivos militares, una concesión, ¿cuál es? Una concesión es que ellos saben que cuando son cambiados al interior del país, tienen derecho a tener un lugar, o sea, una casa en la guarnición militar donde están siendo cambiados. No todos los funcionarios públicos tienen esa disposición. Solamente lo tienen los efectivos policiales y militares. Una garantía, la garantía del reconocimiento de un ascenso póstumo en el caso de muerte. ¿Acaso, por ejemplo, si a una secretaria de un ministerio, saliendo del ministerio, le atropella un carro, significa que le van a dar un sueldo de por vida o la van a ascender? Y vayámonos a este ejemplo. Y yo quiero, no quiero que suene duro, pero es así. Imaginemos lo siguiente. Secretaria, primer día de trabajo, y resulta que desarrollando su función le cae una computadora encima de la cabeza, estando en la oficina del ministerio, ¿correcto? Es decir, ejerciendo su función, y muere. En ese caso, lamentablemente, no encuentra garantizada ni siquiera su pensión de supervivencia, porque probablemente puede haber estado sujeta a una relación especial de sujeción, pero quizás era CAS, y lamentablemente se va a ver desprotegida. En el caso de un efectivo militar y policial, imagínense yo, suboficial de tercera Santibáñez, egresé ayer y resulta que el día de hoy, yo, en cumplimiento de mi deber, fallecí. Un día, es más, probablemente horas de haber egresado. Lo que va a suceder es que si yo sí tengo derecho a una pensión supérstite para mis deudos, y voy a tener derecho al ascenso póstumo, y voy a tener derecho a otras prerrogativas y a otras cuestiones que no la tienen otra categoría de funcionarios públicos. En consecuencia, vuelvo a reiterar, existen cuestiones como, por ejemplo, una concesión, el sistema de salud de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, que incluso el sistema de sanidad hace o ha generado sistemas de prestación de servicios de salud exclusivos. ¿Qué otro tipo de funcionarios públicos tiene un sistema de sanidad? ¿Lo tienen acaso? Hay hospital para secretarias, hay hospital para directores, hay hospital para funcionarios, hay hospital para abogados de ministerios, hay hospital para... No, ustedes miran el Seguro Social. A ver, ¿y por qué entonces también los policías, si son funcionarios públicos, no se van al Seguro Social? No, pues es una concesión que se dio justamente por el especial encargo que reciben en esta relación especial de sujeción. Entonces, son garantías y concesiones que no las tienen otros funcionarios públicos y por eso es que nosotros sostenemos en nuestra tesis que la relación especial de sujeción a la que se someten los funcionarios policiales y militares es una relación especial de sujeción intensificada, pero que tiene obligaciones, provisiones, deberes, incompatibilidades, garantías y concesiones. ¿Cuál es el objeto de la relación especial de sujeción? Primero, establecer los parámetros de la conducta intersubjetiva. ¿Qué cosa es la interferencia de conducta intersubjetiva? Oye, yo hago lo que me plazca porque la ley no me lo prohíbe. No, eso está prohibido. La relación especial de sujeción tiene por finalidad ser un pararrayos de ese tipo de inferencia. Segundo, regula las conductas de las autoridades públicas, establece parámetros a conductas oficiales y asocia deberes, incompatibilidades, prohibiciones y obligaciones a las funciones que el funcionario desarrolla. ¿Correcto? Ahora, los aspectos sustanciales del derecho disciplinario, ya para terminar en un ratito más y pasamos a las preguntas, los aspectos sustanciales del derecho disciplinario son tres. Tipicidad y legalidad de la falta, la ilicitud sustancial o la culpabilidad y reproche. La tipicidad y legalidad, y esta es otra diferencia con el derecho penal, conjugan o se tratan en el derecho disciplinario como una sola categoría, que hace referencia a la infracción al deber, pero no a cualquier deber, sino a un deber concreto, propio, exigible de la función.
Por tanto, no solamente se requiere que la conducta sea típica, es decir, que aquella conducta desarrollada como infracción al deber se encuentre expresamente prevista en la ley, sino que esta descripción haya sido previa, se encuentre escrita y sea exigible. Por eso se dice que la categoría de la legalidad es lex pravia, lex certa y lex scripta. La ilicitud sustancial, que no solamente constituye un principio de la dogmática, no solamente constituye un elemento sustancial del derecho disciplinario, sino también constituye un principio. ¿Y qué nos dice la ilicitud sustancial? Que hoy por hoy no falta o no es suficiente que la conducta sea una conducta típica, es decir, que la conducta se encuentre descrita en la norma y que encaje en el supuesto descrito por la autoridad en el cuadro de sanciones, en este caso la Policía Nacional, sino también tiene que verificarse que esa infracción no tenga causas de eximencias de responsabilidad y que en todo caso la infracción también demuestre una acreditada perturbación del servicio. Hoy por hoy, el derecho disciplinario reconoce y dice no basta la tipicidad. No basta la tipicidad. Lo que tengo que acreditar es que si bien es cierto la conducta puede ser típica, signifique una conducta que haya perturbado el servicio. Porque la perturbación del servicio es lo que me va a permitir a mí medir el concepto de proporcionalidad y razonabilidad a la imposición de una sanción. Pero ojo, por el ilicitud sustancial no significa que yo pueda hacer cualquier cosa estando de civil porque no estoy de servicio. No, sino que ese grado de perturbación sea tal que no se perjudique la esencia de la función. Por tanto, yo puedo ser un efectivo que está perfectamente en situación de franco y si cometo una infracción que perturbe los valores jurídicos protegidos o los valores jurídicos de especial protección de la norma disciplinaria, puedo ser sancionado. Pero esta sanción tendrá que evaluarse como lo refiere el maestro Cotino Hueso en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para advertir si es que realmente esa perturbación del servicio ha sido tan trascendente que merece ser reprochable. Y en tercer lugar, la culpabilidad o reproche, que está visto como la intención por parte de la administración de advertir si es que la conducta ha sido dolosa, culposa, negligente, deliberada, causando el incumplimiento del deber o la extralimitación de las funciones. Y esto es algo que particularmente no se ve en ninguna de las resoluciones de inspectoría. ¿O es que acaso en alguna resolución de inspectoría ustedes pueden advertir cómo es que vinculan los medios probatorios o los indicios con la supuesta comisión de dolo o con la supuesta presencia de la culpa? En ningún lado, porque no lo saben definir. Entonces, no obstante, estos son los aspectos sustanciales del derecho disciplinario. Y la ilicitud sustancial resulta ser una cuestión de especial relevancia porque, como vuelvo a reiterar, no solamente está prevista como principio, sino también como un elemento sustancial y es el derecho disciplinario el único lugar donde este principio es reconocido. En este caso, la doctrina europea nunca nos habla de ilicitud sustancial, pero la doctrina latinoamericana, a pesar de que tiene sus divergencias en otros aspectos, sí es unánime al referir que el ilicitud sustancial existe como grado de perturbación del servicio y tiene que acreditarse. Nosotros sostenemos que para advertir la ilicitud sustancial o la concurrencia de ilicitud vamos a poder hacerlo a través de la formulación o la respuesta a tres interrogantes. ¿Cuál es el deber funcional concreto incumplido? ¿Cuál ha sido el grado de perturbación? ¿Y cuál ha sido la forma negligente o dañina por la cual se ha incumplido el deber o se ha generado la extralimitación? Y para finalizar justamente este punto y pasar a las preguntas, si las tuvieran, entre las diferencias más rescatables del derecho disciplinario y el derecho penal, porque derecho disciplinario, señores, no es derecho penal. Algunos autores se han atrevido a llamar al derecho disciplinario como derecho penal administrativo, ¿no? Entre las diferencias que podemos encontrar, se encuentran, primero, que el derecho disciplinario permite una tipificación a través de tipos abiertos o en blanco, en reenvío normativo. Estamos hablando de manera general. En el ámbito policial y militar, los tipos son cerrados.
pero en otros ámbitos, como por ejemplo los ámbitos de la Contraloría, sí pueden ser abiertos. En cambio, en el derecho penal eso es absolutamente excepcional, no es una regla general. En el ámbito del derecho disciplinario, la antijuricidad se habla, o cuando uno habla de antijuricidad, habla del ilícito sustancial como afectación a los principios de la función pública referidos al tema de perturbación del servicio. Cuando uno habla de antijuricidad material en el derecho penal, se exige la afectación legítima de bienes jurídicos, que no es otra cosa que justamente derechos. La tipicidad y antijuricidad están unidas en el derecho disciplinario y se tratan como una sola categoría. En el derecho penal son categorías dogmáticas absolutamente independientes. En el derecho disciplinario, el operador disciplinario puede señalar la forma de la conducta en una valoración números apertos, en el caso, por ejemplo, de normas de Contraloría. En el tema o en la redacción del tipo penal es números clausus. Entonces, como podemos advertir, son absolutamente muchas las cuestiones que pueden significar o que pueden ser diferentes en el derecho penal y en el derecho disciplinario y que motivan a que su estudio o su análisis sea absolutamente independiente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver a las preguntas. Si es que alguno pudiera tener alguna al respecto, por favor, yo encantado de poder absolverlas. Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? No sé si le puedan dar el audio. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, una consulta. Usted, bueno, hace un momento mencionó sobre que Inspectoría resuelve en base a las acusaciones fiscales. Según su experiencia, ¿cómo tendría que resolver Inspectoría para dictar una medida hacia un efectivo policial, pero no basándose en una acusación fiscal? A ver, muchas gracias por la pregunta, Juan Carlos. Yo no he referido exactamente que Inspectoría resuelve en base a acusaciones fiscales, ojo, y voy a aclarar ese punto. Yo lo que he dicho es que cuando aplica Inspectoría muchas veces las medidas provisionales, lo que hace es trasladar las pruebas practicadas por el Ministerio Público, las da como pruebas plenas y considerando que la ley 3714 establece que para aplicar una medida provisional tienen que existir prueba suficiente, ¿no? Que pueda acreditar la existencia de una conducta típica, es que las acoge y con eso dicta una medida provisional, ¿correcto? Entonces, aquí la discusión es que qué tipo de elementos probatorios pueden resultar suficientes para el dictado de una medida provisional. Sobre todo, cuando ese tipo de pruebas pueden estar sujetas a controversia, incluso dentro del propio proceso penal. Yo les voy a contar un caso. Como muchos saben, yo fui abogado, el abogado de los generales que detuvieron en el caso de los ediles, ¿correcto? Y cuando los generales fueron detenidos, inmediatamente Inspectoría llegó con resoluciones de suspensión que las basaba en las mismas pruebas que había sido utilizada por la Fiscalía para solicitar la medida de detención provisional, ¿correcto? Sin haber estado sujetos todavía a una medida o a una audiencia de prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando nos fuimos a una audiencia de prisión preventiva, la defensa practicada por mi equipo desvinculó todas las pruebas que la Fiscalía había presentado. Y no se dictó prisión para ninguno de los generales. Sin embargo, ya Inspectoría había acogido o había practicado esas mismas pruebas para dictar la medida provisional. Particularmente considero que en casos, por ejemplo, de flagrancia, la medida provisional puede dictarse perfectamente porque podrá practicarse actos, incluso podría levantarse hasta actas, por ejemplo, de un video en YouTube en donde se acredite una conducta que está siendo practicada en flagrancia. Correcto. Pero si se dan a practicar medidas provisionales que no sean practicadas en flagrancia, como lo refiere la norma, lo que exigiría es mayor rigurosidad en el contenido del material probatorio
que pueda acreditar con fe a ciencia que la supuesta conducta típica ha incurrido. ¿Correcto? Por ejemplo, en el caso de la conducción en estado de ebriedad, supeditar la decisión de una medida provisional a, por ejemplo, a la valoración del acta del principio de oportunidad, es un error porque no se le está dando lugar a contradicción. Sí podría basarse, por ejemplo, en el certificado de dosaje etílico. Ahí sí no habría ninguna confusión. Pero como les vuelvo a repetir, tiene que valorarse de manera adecuada al momento que se aplica una medida provisional cuál es la fortaleza de la prueba, porque mi cuestionamiento es que no se le puede dar valoración de prueba plena a algo que merece estar sujeto a un juicio de contradicción. Más aún cuando si es prueba trasladada y no ha sido aún cuestionada a nivel judicial, podría perder su fortaleza y como consecuencia de ello perder también la fortaleza en el procedimiento administrativo disciplinario. A eso me refería, Juan Carlos. Doctor, muchas gracias. Acá tengo una pregunta. Dice, doctor, buenas noches. La relación especial de sujeción estandarizada para funcionario policial ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional Peruano en alguna sentencia. No, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, ha reconocido relaciones especiales de sujeción, pero no descrito de manera plena, o sea, no lo ha hecho de manera explícita. Sí reconoce una relación especial cuando advierte que los efectivos policiales se encuentran sometidos a reglamentos y disposiciones especiales. No hay, digamos, es más, incluso yo diría que hasta la propia Corte Suprema lo ha hecho a través de diversas casaciones, pero el problema no es que reconozca la relación especial de sujeción. Yo creo que el problema es que advierta que esa relación especial de sujeción no significa que el efectivo policial se encuentre subordinado de manera plena y sin el ejercicio de ningún derecho a simplemente las normas o el marco positivo de la normatividad peruana, ¿no? O sea, es decir, no por el hecho de ser policía y estar sujeto a una relación especial de sujeción intensificada implica que yo no tenga derechos y que en realidad cuestiones subjetivas como la moral o como cuestiones que merezcan, que se aparten de un criterio valorativo objetivo, tengan que ser utilizadas para de alguna u otra manera desvincularme de la policía y decir que una resolución por medida disciplinaria está bien ejecutada, ¿no? Existen resoluciones tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema de la República, pero ninguna de ellas ha hecho mención explícita al tema de la relación especial de sujeción, pero como vuelvo a reiterar, la relación especial de sujeción está reconocida constitucionalmente cuando la propia Constitución refiere que en lo que respecta a recursos humanos, al tema disciplinario y otras cuestiones, la Policía Nacional esta se rige por sus propias leyes y reglamentos. Por tanto, hay una relación especial de sujeción reconocida constitucionalmente. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta o quiera comentarnos un caso de repente que podamos discutirlo aquí. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo le quería preguntar, usted habló con respecto a que las actas se está catalogando como medios no probatorios en un procedimiento administrativo disciplinario. Quizá que nos explique, ¿no? ¿Qué medios probatorios aparte podría haber? No, yo no he referido que el tema no se esté valorando aquí en el Perú. Yo lo que he referido es que hay un estudio del profesor Tomás Cano, que es una tesis que está cogiendo fortaleza a nivel de la dogmática europea, y en donde el profesor Tomás Cano, cuando en su libro que habla sobre indicios probatorios en los procedimientos administrativos sancionadores, cuando toca el tema del acta, dice, un medio probatorio tiene que tener por un lado, tiene que tener varios principios. Tiene que ser, por ejemplo, tiene que tener principio de certeza, tiene que tener, tiene que tener también la fortaleza de ser un medio probatorio que acredite una conducta o un hecho que se está generando.
Y lo que dice es que las actas practicadas por los funcionarios públicos no pueden ser un medio probatorio pleno, por sí solos. A eso se refiere el profesor Tomás Cano. ¿Por qué no pueden ser un medio probatorio pleno por sí solos? Porque el acta es redactada por un funcionario y ese funcionario va a describir, porque pueden ser actas descriptivas sobre bienes o pueden ser actas de hechos, pero va a describir el hecho conforme a su propia percepción, ¿correcto? Y por tanto va a tener un principio de verosimilitud, pero con respecto a su propia percepción, pero no necesariamente va a tener un principio de fehaciencia, es decir, de realidad plena, porque puede ser una descripción de su posición o de su evaluación con respecto al hecho, pero que si no existe otro medio probatorio que pueda soportar, que pueda avalar la redacción de ese documento, no puede ser considerada una prueba plena. Sí prueba, pero no plena, porque el principio de fehaciencia va a estar cuestionado. Entonces, yo no he dicho que las actas no sean prueba, pueden ser prueba, pero no necesariamente pueden ser prueba plena. Todo se va a sujetar o se va a valorar dependiendo si es que existen otros medios probatorios alrededor que puedan otorgarle fehaciencia a esa acta que contiene verosimilitud de lo que el funcionario está declarando. Ese es lo que sostiene, a eso yo hacía mención, estimado Christopher, con respecto al análisis que hace el profesor Tomás Cano en lo que respecta a la valoración de las actas como medio probatorio en un proceso disciplinario. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. No, gracias a usted. ¿Alguien levantó la mano por aquí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Doctor, buenas noches. Omar Chaiña. Hola Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, sí, bueno, le iba a hacer una pregunta en relación a las actas que Inspectoría hace, hace el traslado de Fiscalía, ¿no? Porque generalmente Inspectoría lo que hace es confundir los actos de investigación de Fiscalía y trasladarlo como elementos de juicio a nivel disciplinario. Exacto. Entonces yo un poco que estaba en desacuerdo también en esa parte, doctor, porque los actos de investigación que realiza Fiscalía tienen otro propósito. Exacto. Entonces, y ahí se ve, ¿no?, la independencia, la autonomía del derecho disciplinario a la del derecho penal. Doctor, una consulta era en relación a la violación del principio de reserva. Es común, como usted dijo hace rato, ¿no?, de que Inspectoría notifica mediante la unidad policial un documento confidencial. Es más, hay muchos superiores en grado que envían la notificación por infracción grave a la unidad policial donde el respectivo policía trabaja. Doctor, en ese caso, ¿cuál sería el procedimiento correcto para hacer respetar el principio de reserva? ¿Hacer un parte o levantar un acta de quién me está notificando? ¿O qué procedimiento recomienda usted? Formular una queja. El reglamento de la ley 3714 establece la posibilidad de formular quejas cuando el procedimiento no se sigue de acuerdo a los lineamientos previstos en la ley. Y esa sería una vulneración justamente a los principios del procedimiento previstos en la norma. Entonces yo formulo quejas cuando eso ocurre. Ahora, con respecto al tema de la prueba trasladada que justamente acabas de referir. Mira, la prueba trasladada, por si acaso, sí es permitida en el procedimiento disciplinario, pero tiene sus restricciones. La doctora Marta Lucía Bautista, en su libro Lo lícito de la ilicitud, que es de editorial Nuevas Jurídicas, Ediciones Nueva Jurídica de Colombia, que se los recomiendo, hace referencia justamente a la prueba trasladada y dice, la prueba trasladada puede ser una prueba en el procedimiento disciplinario siempre y cuando se acredite lo siguiente. Primero, la conducencia, la pertinencia y la utilidad de ese material probatorio. Y segundo, se permite al administrado la reapertura de la prueba, es decir, de todas aquellas pruebas practicadas a nivel fiscal. ¿Para qué? Porque como la prueba fiscal, bien lo dices, ha sido desarrollada para otros fines, entonces en el ámbito disciplinario tienen que ser reaperturadas para demostrar la conducencia, pertinencia y utilidad en los fines disciplinarios. Si es que la prueba no es reaperturada o no se le da la posibilidad de reapertura
al administrado, ¿qué cosa hay? Hay una afectación del derecho al debido proceso y esas pruebas trasladadas van a ser pruebas nulas. Entonces, ahí está, digamos, la cuestión o la objeción que se puede hacer con respecto a la transferencia probatoria de ese material que obra en poder de la Fiscalía y que no ha sido practicada por el ente administrativo disciplinario. Doctor, una consulta. Sí. ¿La violación al principio de reserva es causal de nulidad del acto que No. emite el superior en grado? Gracias. No. Lo que pasa es que, a ver, debemos tener en cuenta una cosa. La nulidad tiene que ser un hecho trascendente. La nulidad es un hecho trascendente, es un hecho por el cual el acto no podría existir, ¿correcto? Entonces, la vulneración del principio de reserva lo único que puede generar es un reproche en el órgano disciplinario, formular una queja por vulneración de derechos, lógicamente, pero va a generar un reproche o incluso un inicio de procedimiento para el ente administrativo disciplinario. Pero su objeción no es una cuestión que ampare una nulidad, ¿no? Doctor, una última. Uh-huh. ¿La violación al principio de reserva puede ser causal para una demanda por daños y perjuicios con indemnización? Sí, ¿por qué? Porque, a ver, hay un artículo que fue escrito en España en 1993 que se denomina la responsabilidad pecuniaria de los órganos de investigación cuando generan daño al administrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que volvemos al tema, los procedimientos administrativos disciplinarios tienen que generar, o sea, tienen que ser reservados porque en la medida que no se atribuya responsabilidad, en la medida que no se atribuya, que no se encuentre responsabilidad y no se imponga una sanción, se supone que en virtud del principio indubio pro disciplinado, el administrado sigue contando con ese nivel de reputación. Entonces yo te pongo el siguiente ejemplo. Imagínate que tú estás postulando una beca, ¿correcto? Internacional, porque quieres profundizar tus deseos sobre derecho disciplinario. Esa beca te exige una carta de tu empleador directo. Es decir, señor, ¿sabe qué? Señor Omar, necesitamos una carta de su jefe directo que lo recomiende a usted como una persona idónea para obtener esta beca que es otorgada por el gobierno americano. Tu jefe está a punto de hacerte la carta, pero resulta que llega un conocimiento de la apertura del procedimiento disciplinario, ¿correcto? Porque supuestamente te han involucrado en una investigación porque no firmaste un documento simplemente en una incautación de droga, ¿correcto? Ojo, nadie dice que hayas retenido o que hayas quedado, no, sino simplemente que no firmaste un documento para la fiscalía y eso tuvo una demora y por tanto hay una responsabilidad administrativa. Llega donde tu jefe y tu jefe te dice, Omar, discúlpame, pero yo no te voy a firmar absolutamente nada. Y pierdes la beca. Existe la posibilidad, de acuerdo a la normatividad civil, que toda persona que demuestre, ojo, que demuestre un daño concreto, un daño que pueda ser valorado económicamente, puede iniciar una demanda de indemnización. Pero lógicamente ese daño tendrás que acreditarlo, ¿no? Tendrás que demostrarlo. Es como, por ejemplo, muchos efectivos que tienen la especialidad de inteligencia, a veces no pueden irse a trabajar a órganos de inteligencia porque, ¿qué cosa dicen? No, está manchado. Y al final resulta que pueden perturbarte un desarrollo profesional para el cual tú estás formado por simplemente tener una imputación que hasta la fecha no ha sido acreditada ni demostrada en el juicio de reproche. Entonces, todo dependerá, vuelvo a reiterar, estimado Omar, de la demostración del daño que esa falta de diligencia en el comportamiento del órgano disciplinario tú puedas acreditar, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Doctor, buenas noches.
Sí, Doctor, buenas noches. Felicitarlo por su excelente ponencia. Saluda José Piscoya. muchísimas gracias. Doctor, dos preguntas. Sí, La primera, usted en una entrevista a LP señaló de que había una diferencia entre falta e ilicitud disciplinaria. Por favor, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia? Y la segunda es sobre la ilicitud sustancial. Como sabemos que la conducta no es suficiente que sea típica, sino que debe acreditarse la perturbación del servicio. Doctor, ¿es aplicable la ilicitud sustancial acá en el Perú? a Sí, ver, doctor. sí, voy a empezar por responderte la última pregunta. Lo que sucede es lo siguiente, en que muchas veces, algunas personas vinculadas a los órganos disciplinarios sostienen que la ilicitud sustancial no podría ser aplicada aquí porque la ilicitud sustancial no es un principio recogido en el artículo 1 de la ley 3714. Y ahí están en un error. ¿Por qué están en un error? Porque la ilicitud sustancial no solamente es un principio reconocido por la dogmática disciplinaria, sino que es un elemento sustancial del derecho disciplinario reconocido por la doctrina. Por tanto, la ilicitud sustancial es perfectamente un principio que puede ser recogido en un procedimiento disciplinario, más aún cuando, vuelvo a reiterarte, forma parte del derecho disciplinario como elemento sustancial de la dogmática disciplinaria. Entonces, el que se alegue o se sostenga que no está como un principio reconocido en el artículo 1 de la ley 3714, no implica que no pueda, en este caso, aplicarse en los juicios de reproche o en los procedimientos. Correcto. Con respecto a la falta de ilícito disciplinario. Una falta no necesariamente es un ilícito disciplinario. El ilícito disciplinario necesariamente requiere de la concurrencia de una conducta antijurídica, de una conducta típica, de una conducta absolutamente reprochable y que merezca una sanción. O sea, el ilícito disciplinario es una falta, ojo, pero no es cualquier falta, sino es una falta cometida con respecto a los deberes que le son inherentes a la función y que necesariamente va a generar responsabilidad por significar un quebrantamiento manifiesto del deber y a la función, en este caso a la función policial. Una falta puede ser una conducta que no necesariamente es antijurídica. Puede ser una conducta que no signifique un quebrantamiento del deber, pero que en muchos casos se encuentra provista dentro de los órganos disciplinarios o dentro de las normas disciplinarias y que merece una sanción porque así lo determina la norma. Entonces, hay que diferenciar entre la gravedad de un ilícito disciplinario y la concurrencia de una falta disciplinaria que, al no ser necesariamente antijurídica, no perturbe el servicio y tendría que ser revisada para ver si es que merece realmente la apertura de un juicio de reproche o la imposición de una sanción, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, que es una conducta, un ilícito disciplinario absolutamente antijurídico, que llegar 5 minutos tarde a la formación. En uno pueden acreditarse o sustentarse la infracción al deber. El otro termina siendo solamente una falta, que es cierto que es reprochada, porque se impone una sanción, pero su fortaleza no se encuentra vinculada necesariamente a la existencia de una infracción al deber. ¿Me entiendes? ¿Hola? Muchas gracias, Doctor, doctor. buenas noches. Así, buenas noches. Buenas noches, doctor. Quiero hacer una pregunta objetiva. ¿Cuál es el procedimiento o qué medidas se puede tomar cuando se vulnera, digamos, el derecho de conciencia, cuando de repente un superior quiere imponer una sanción administrativa obviamente, a uno de menos jerarquía? Y cuando esto es, pues, divulgado o es, digamos, te hace firmar en presencia de 2 o 3 o 4 efectivos.
¿cuál es la medida o cuál es el procedimiento que se debe hacer? En ese caso yo formularía una queja. ¿Por qué una queja? Porque, vuelvo a reiterar, miren ustedes su propio reglamento. El reglamento de la ley 3714 establece que existe la posibilidad de formular una queja contra el órgano disciplinario, y entiéndase, ojo, entiéndase órgano disciplinario no solamente al coronel de inspectoría, sino al superior que me impone una sanción. Porque él hace la función de órgano disciplinario al momento que me está recriminando la supuesta conducta típica. Pero si lo está haciendo en incumplimiento de determinados principios, como por ejemplo lo preguntaba Omar, el principio de reserva, que no va a generar una nulidad, pero que está significando una vulneración de derechos, yo puedo formular un recurso de queja, porque el recurso de queja está concedido cuando no se respetan los procedimientos y se vulneran las garantías del debido proceso del administrado. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí. Doctor, siguiendo la misma línea de la observancia del principio de reserva, esto indicaría que el que va a sancionar va a ser, como usted dice, las veces del órgano disciplinario. Sin embargo, en la realidad... Es órgano disciplinario. Es el órgano disciplinario. Sin embargo, para infracciones leves. Para infracciones leves. Sin embargo, la realidad denota una inobservancia de ella, puesto que el más antiguo que constata una falta no hace la sanción, sino la manda al secretario o al área de disciplina. Esta, si bien es cierto, ya no solamente viola el principio de reserva, sino que ya no cumple el órgano disciplinario, o el más antiguo ya no se marca como el órgano disciplinario. En ese sentido, ¿esta generaría la nulidad de la sanción? O... Ahí sí, porque ahí hay una afectación del derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque el procedimiento está establecido en la norma. La constatación de infracciones leves, o sea, es en el momento, ¿correcto? Y si hay una constatación en el momento, en ese momento tienen que, en todo caso, proponerte la infracción, y en ese momento tú también tienes que formar sus descargos. Si es que no se encuentra usted en ese momento, también la norma establece que hay una temporalidad, pero habla de una constatación directa por parte del superior. Y no habla que el superior tenga, yo sé que es una práctica habitual, pero tampoco habla que el superior tenga que delegar esa función. Está provista por la ley para el superior que constata a un tercero que sea el que impone la infracción, ¿no? Ahí es un tema distinto, ¿no? Y doctor, ¿y cuál sería el medio objetivo para yo demostrar de que se está incumpliendo este debido procedimiento? Bueno, a ver, lo que sucede es lo siguiente, que en ese caso tendría usted que acreditar que primero que la infracción no ha sido impuesta, en este caso al momento de constatarse los hechos, y que se ha generado todo un procedimiento interno que le ha vulnerado el derecho al debido procedimiento y los protocolos previstos en la ley 3714 y su reglamento. Todo va a depender de los documentos que usted tenga para poder acreditar justamente esa conducta. Correcto. Doctor, y una pregunta más, ya un poco saliéndonos del tema que usted ha explicado. Ha habido un caso al cual yo he tomado conocimiento respecto a justamente la constatación directa que se hizo en una inspección inopinada de inspectoría sobre el mal uso del uniforme. Sin embargo, yo veo que acá ha habido una constatación directa. Sin embargo, la sanción ha llegado después de casi 2 meses, 78 días, me comentaron. Entonces, acá no se debió aplicar la sanción inmediata y no esperar al otro tipo de sanción que se enmarca dentro del conocimiento de una infracción, ¿no? Sin la presencia del infractor. Y ellos lo trataron de justificar de esa manera. ¿Qué tipo de infracción es la que se ha impuesto? Por el mal uso del informe, no tengo los hechos así L4. concretos, pero el suboficial estaba a medio uniforme, con faena y con polo civil. Claro, pero ¿ahí qué tipo de infracción se ha impuesto? ¿Leve? Sí, leve. ¿Ah? Una infracción leve. Una infracción leve. ¿Y cuánto tiempo dice que ha pasado? 78 días. 78 días. Porque ahí incluso habría que ver bueno, ahí no prescribe porque todavía no se habría presentado el plazo regular, y para que se presente el extraordinario va a pasar un año todavía. Bueno, a ver, ahí definitivamente, mire, a ver, yo soy muy cuidadoso cuando doy una opinión con respecto al tema, porque yo siempre digo, hay que ver los papeles, hay que ver los documentos.
Si vamos al tema que fuera un ejemplo, como usted me dice, ahí definitivamente, a ver, lo que sucede es que hay una cuestión. Una cosa es cuestionar la infracción y otra cosa es cuestionar el procedimiento, ¿correcto? Porque muchas veces una persona dice, no, basta con cuestionar el procedimiento y ya saber que la infracción no me va a ser impuesta o voy a solicitar la nulidad de la infracción. Lo que tendría que hacer ahí, si es que eso ha ocurrido, es primero formular un recurso de queja, tal como se encuentra previsto en el reglamento. ¿Por qué? Por vulneración del procedimiento. Y segundo, evaluaría yo, como tengo mi derecho, de formular el contradictorio a través del recurso de apelación y alegando, en este caso, usted me dice que la constatación directa la hizo un oficial, pero otro impuso la sanción, ¿no? No. Esta constatación se hizo dentro de una inspección inopinada de inspectoría. Correcto, Y la que sanciona también es un efectivo. correcto. Pero en ese caso, pero en ese Maestro, ¿me permite? Sí, sí, sí. Mire, justo como usted acaba de señalar, ¿no? Quizás su experiencia lo ha llevado a ver temas de infracciones graves y muy graves. Entonces me permito aclarar el tema para ponerlo yo a usted en el escenario. El artículo 62 de la 30714 señala dos tipos de infracciones leves, o le da dos procedimientos de infracciones leves. Una con constatación directa, con presencia física del infractor, y la B sin presencia física del infractor o por algún tipo de visita inopinada. Hasta ahí está correcto la naturaleza del procedimiento de ambos tipos de infracciones, como le pudiéramos llamar. Correcto. Pero hay un defecto en la norma, ¿no? Que dice en la cuarta disposición complementaria final, le manifiesta y le dice, pero como usted sabe, toda infracción tiene que estar configurada en su tenor y la norma le tiene que decir cuál corresponde, si es leve, grave o muy grave, qué código corresponde, ¿cierto? Eso lo dice la propia norma. Entonces, le dice la cuarta disposición complementaria final, para evitar esta problemática que justo le acaba de plantear el joven. Voy a dar un decreto supremo. Yo te voy a dar un decreto supremo para decirte cuáles son con constatación directa y cuáles son sin constatación directa. Pero lógicamente tú dirías, pero yo interpreto que si yo te constaté en ese momento es constatación directa, entonces sométeme a ese procedimiento y no me notifiques. Lo que sucede es que bajo el principio de legalidad, al estar suspendido la interpretación, y creo que usted va a coincidir conmigo en ello, es la suspensión de tipo A, o sea, de constatación directa con presencia física del infractor, porque aún no está SDS, que regula comportamiento atípico o cuáles son las infracciones que podrían corresponder. Entonces, para evitar, como se diría, la impunidad indisciplinaria, ¿no? Lo que hacen todos es notificarte sin presencia física del infractor, ¿cierto? Y te regulan ese procedimiento que sí está regulado y convalidado. Entonces, bajo esa premisa, para Claro, y para darte lugar al contradictorio. Exacto. Entonces, no se trata de si yo verifiqué, porque lo que está diciendo es una interpretación extensiva el alumno, de decir, claro, yo sé que esto es con constatación directa y cualquier persona en su sano juicio podría señalar que es por constatación directa. Pero al no estar SDS, no puedes decir eso, no te puedes tomar la atribución de decir, yo sí considero que es con constatación directa, por lo tanto debo sancionarte en este momento. Correcto. Entonces, me parece legal, bajo cualquier perspectiva, que Inspectoría, luego de constatar un hecho, te proceda a notificar dentro de los 3 meses, que es el plazo para la prescripción, y tú tengas derecho a presentar tu descargo y posteriormente tu recurso impugnatorio si lo consideras pertinente. Así es, mi estimado doctor. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Efectivamente, lo que hace justamente esa cuarta disposición es establecer que se iba a dictar un decreto supremo, pero al final no ha hecho nada, ¿no? Y justamente lo que hace es para dar derecho al contradictorio. Pero tomándolo en consideración justamente a este amigo, lo que yo le decía, y para todos los casos, es que hay que advertir siempre si el procedimiento está siguiendo el conducto regular, porque en caso no sigue el conducto regular, no tiene derecho a formular el recurso de queja. El recurso de queja es un recurso, como tú bien sabes, estimado Estefano, y como nosotros siempre conversamos sobre el tema, es un recurso que a pesar de que está en la norma, no se utiliza, ¿no? No se utiliza cuando en realidad... Muy poco.
control de plazos. Exacto. Queja, Es como, por ejemplo, cuando el expediente va al órgano disciplinario, advierten que tiene que practicarse una diligencia adicional, baja, y la norma dice que solamente puede bajar por 10 días, nada más, y resulta ser que baja la organización y se tira 3 meses ahí, ¿no? Así es. Y en realidad uno ahí podría formular su recurso de queja. Entonces, bueno. También otro de los temas inconvenientes es, para el administrado sí se tiene que respetar el plazo de recurso impugnatorio o de descargo, pero para el superior jerárquico no. Entonces, Sí, pues. la norma te da un plazo, entonces Así hay es. que hacer prevalecer ello, ¿no? Así es, así es. Perfecto. Mira, nada, entonces yo creo que la pregunta ya está justamente respondida por todo, así que, y así que yo creo que ya tiene Estaba escuchando atentamente sus clases y la verdad que siempre voy a vivir emocionado de escucharlas. A pesar de que esta será la quinta vez que escucho por su persona, siempre hay algo nuevo que me saca. Siempre me saca un taquito y me sorprende, siempre. ¿Habrá otra pregunta? Porque ya estamos en hora. Sí, estamos en hora ya. Doctor, buenas La noches. última- ¿Me La escucha? última pregunta que vamos a resolver. La última no vamos. La última. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Ya, ¿cómo está, doctor? Muy atenta a sus clases, doctor. Felicitarlo por la excelente exposición. Y es la segunda vez que lo escucho y, bueno, siempre sorprendiendo, como dice el doctor Estefano. Doctor, dos cosas puntuales. En Sí. cuanto a la prueba trasladada, ¿qué indica usted que realiza la inspectoría, en este caso las oficinas de disciplina, que deben tener indicado también a una determinada autora la pertinencia, conducencia, utilidad, propiamente el derecho penal? Bueno, esto relacionado a los actos de investigación que son trasladados a lo que es la investigación propiamente en el ámbito administrativo. Doctor, ¿cómo se ejercería esa contradicción que usted indica, ya que en el ámbito administrativo tenemos la ley y el reglamento que indica que en un día, por ejemplo, el efectivo policial está detenido o cumple los requisitos para un proceso sumario, a los órganos de investigación les dan un día? Entonces, en ese día es casi imposible de poder actuar otras actuaciones, como por ejemplo, si vamos a indicar que vamos a someterlo a contradicción, propiamente sería en el ámbito administrativo. Eso sería la primera pregunta, ¿no? Si esta va a ser notificada al administrado. Y en el segundo, doctor, le he escuchado, usted es embajador de este principio que es la licitud sustancial, le he escuchado en varias ponencias, en varios artículos también que he escrito. Bueno, tengamos algo presente. No está dentro de los principios de la ley de la 30.714. Sin embargo, si nos puede indicar si ya existe una jurisprudencia actual peruana que pueda darnos mayores luces de este principio que tanto invoca, doctor. Y bueno, siempre teniendo en cuenta de que tanto en la administración o en el derecho administrativo se debe respetar las garantías, ¿no? Muchas gracias por sus dos respuestas. No, muchas gracias. Yeli, una pregunta. Mira, y tú misma te vas a responder. ¿Conoces el principio de la retroactividad benigna? Sí, doctor. Correcto. ¿El principio de retroactividad está previsto en el artículo 1 de la 3714? No. Ok. ¿Lo aplicas o no lo aplicas? En determinados casos, cuando es benigna al administrado, sí se puede aplicar. Correcto, pero no está en la 3714. No, no está, doctor. ¿Te das cuenta o no? Entonces, el hecho que un principio dogmático no esté en la ley no significa que yo no lo pueda aplicar. Más aún cuando en el caso de la ilicitud sustancial, como venimos hablando, no solamente es un principio, sino que es un elemento sustantivo de la dogmática del derecho disciplinario. Por otro lado, con respecto al tema de la prueba trasladada, el tema de la prueba trasladada, ¿correcto? El tema de la prueba trasladada, hay que tener muchísimo cuidado porque ¿sabes cuál es el principal error que cometen los órganos de investigación cuando recogen prueba trasladada? El primer error que cometen
es que no le notifican al administrado que han obtenido la prueba trasladada. Lo único que hace el órgano de investigación es manda un oficio a la fiscalía le corre traslado del expediente fiscal, pero en su gran mayoría, nunca el órgano de inspectoría agarra y saca una disposición o una resolución diciéndole al administrado, oye, he pedido prueba trasladada y me ha llegado, aquí está, lo pongo en tu conocimiento. Ese hecho desde ahí ya es una afectación. ¿Y qué cosa dice la doctora Marta Lucía Bautista cuando hace referencia a la conducencia, la pertinencia y la utilidad? Por si acaso, la conducencia, la pertinencia y la utilidad no son criterios de material probatorio exclusivos del derecho penal, son elementos que tienen que ser considerados para toda prueba de acuerdo a la dogmática probatoria defendida por el gran maestro Michel Tarufo, que aplicada a todo procedimiento civil, administrativo, penal, tributario, constitucional, militar, policial. Toda prueba tiene que ser conducente, pertinente y útil. Y la doctrina, en el caso, por ejemplo, de la doctora Marta Lucía Bautista, del mismo maestro Carlos Arturo Gómez Pabelló, del maestro Carlos Ramírez también, y es más, y del maestro Gómez Tomillo y Íñigo Sáenz Rubiales, incluso los españoles también comulgan en este tema, es que cuando la prueba es trasladada, como es una prueba obtenida de otra instancia, necesariamente se le tiene que dar al administrado el derecho de defenderse de esa prueba. Entonces, lo primero que tiene que hacer es notificar al administrado y decirle, esta prueba llegó, ojo, llegó, la tengo acá. Y el administrado, si conoce sus derechos, va a decir, ok, señor, solicito la reapertura de la prueba en instancia administrativo-disciplinaria. Porque en instancia administrativo-disciplinaria es que yo debo advertir si esa prueba es conducente, pertinente y útil para los fines disciplinarios. Tú me dices que efectivamente, a ver, el órgano disciplinario tiene un día, pero espérate un ratito. El plazo no se puede subordinar a pasar por encima los derechos de los administrados, sobre todo cuando están vinculados a derechos de defensa y contradicción. Porque si yo, por ejemplo, notifico al administrado que tengo prueba trasladada y el administrado no me pide el derecho a la reapertura, eso es otra cosa. Ya no lo pidió, se le pasó el carro y yo ejecuto y utilizo esa prueba. Pero si el administrado toma conocimiento y me pide de manera inmediata la reapertura para la discusión de la conducencia, pertinencia y utilidad de ese material probatorio, estoy obligado como autoridad administrativa a concederle esa prerrogativa, porque forma parte de su derecho de defensa. Y el derecho de defensa es un derecho humano.